Largo, en este caso vamos a tener sábado, domingo y lunes por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para aprovechar para descansar. Obviamente el lunes va a ser un día de mucha reflexión en todo el territorio nacional, pero nosotros aquí estamos para acompañarte en este Zona Mixta hasta las 10 de la mañana y quizás un poquitito más, para cerrar un poco la semana informativa, lo que ha dejado en materia de información dura, como solemos llamarle en los medios de comunicación, estos últimos días ya del día de marzo, adentrándonos en lo que tiene que ver con el otoño, y por supuesto para contarte toda la agenda deportiva del próximo fin de semana. No solamente lo que va a ocurrir en la Liga Casilense de Fútbol, ahí recién escuchábamos el promo, sino que por supuesto, todo lo que tiene que ver con el futsal y el básquet que ayer jugaron. En un ratito nos vamos a meter en eso. Hoy hay hockey para los equipos de la ciudad de Casilda. Va a haber básquet formativo, va a haber vóley, va a haber handball. Bueno, un montón de cosas. No solamente te lo voy a contar yo, Dami Balcea, sino también mi compañero Emiliano Nahuel Alderete. ¿Cómo anda, señor? Buen día para usted. ¿Cómo va, Dami? ¿Digo tu segundo nombre o no? ¿Lo conoce usted? Sí, ya sé cuál es. Te he transferido varias veces. Sí, DR. Te he transferido varias veces. DR, vamos a decir eso nada más. No lo voy a decir. En algún momento. Después se lo digo, pero es cortito. En algún momento, sobre todo cuando uno iba a la época de escuela, te gastaban bastante con el segundo nombre. Como que lo sufrí. Ahora como que ya está, lo asumí. Ya está, es parte de mí. Sí. Se llama madurar. Bueno, está bien. ¿A usted le gusta su segundo nombre? Sí, no tengo problemas. No tiene problemas. ¿A Jair Lisandro Saavedra le gusta? No le gusta. No le gusta que le digan Lichi. No le gusta Lichi. Bueno. Bastante normal igual. Así. Sí, el lindo segundo nombre, Lisandro. Pero bueno. Irreproducible lo que acaba de decir el operador. ¿Cómo la pasó ayer en el volcán? Muy bien. Después vamos a estar desarrollando. Después de ver el primer tiempo de la selección argentina, la pasé el triple de bien, la verdad. Sí. Seguramente también es uno de los títulos del día, la victoria de la selección argentina ayer que dirige Lionel Scaloni, que ha quedado a un pasito de clasificarse a lo que tarde o temprano va a ser, porque Argentina por jerarquía y en una eliminatoria en donde clasifican 6 equipos y medio sobre 10, se suponía que era cuestión de saber cuándo va a clasificar Argentina. Si le gana a Brasil el próximo martes, va a estar en la cita mundialista que se va a desarrollar a mediados del año que viene en Estados Unidos, en México y en Canadá. Por si alguno no vio el partido ayer, Argentina ganó 1-0 con un gol de Thiago Almada. Pará. Vos tampoco lo viste. Sí, vi el primer tiempo. Bueno. Y después vi el gol. Claro, te lo mostré yo, pero... Y después vi un resumen, porque yo trabajo. Bueno, sí. Trabajo para estar acá. Pero yo no vi el segundo tiempo, que comente la gente cómo estuvo el segundo tiempo de la selección. Sí, ¿por qué no? Por supuesto. 3464-556161. Esa es la manera de estar en contacto con nosotros para decirnos justamente cómo han visto a la selección de Lionel Scaloni, que ya está retornando, si no lo hizo, al predio de Seiza, porque hoy va a estar jugando un partido amistoso con el sub-20, obviamente muy livianito, una práctica muy livianita, que es para ayudar a la gente de Bahía Blanca. Ese es el fin. De hecho creo que va a haber algunos canales que van a transmitir esta suerte de partido amistoso entre la selección mayor y la sub-20, así que así estamos con lo que respecta a la selección argentina de fútbol. Sí, dígame. ¿Puede ser que hay como una promoción? No sé si promoción, pero ¿un gol, una casa para Bahía Blanca? Sí, de hecho, ya hay... menos mal que ayer Thiago Almada hizo un gol, porque si no... Ya hay una casa asegurada. Es por cada partido oficial que tenga la selección argentina de acá hasta fin de año, la AFA se compromete a donar una casa para la gente que, ha sufrido pérdidas totales en Bahía Blanca. No solamente los partidos eliminatorios, sino los partidos amistosos que tenga Argentina en las ventanas FIFA. Por allí pasa las donaciones que va a hacer AFA.
Bueno, una selección que ha ganado a pesar de las ausencias. Creo que ese es el título Sí, con suplentes. saliente. Sí, sí. Yo ayer veía la formación y me costaba decir, bueno, es una selección suplente. Porque jugó el Dibu Martínez, jugó Cuti Romero, jugó Alexis McAllister, jugó Enzo Fernández, jugó Julián Álvarez. Si esos son suplentes. ¿Cuál es el equipo titular de la selección? Pero sí. Ya sé, pero faltó De Paul, faltó Messi, faltó Lautaro Martínez. Exacto. Y el 30% del equipo. Sí, y la selección, no sé si decir no se ha resentido, porque le costó ayer el partido en algún momento en el primer tiempo, un primer tiempo decididamente malo, pero ha ganado y no es. Algunos titularon al trote con suplentes, bueno, con suplentes sí, pero fue y ganó. Sí. Y jugó muy mal Uruguay. Es lo que había que hacer. Exactamente. Y fue una especie de revancha por lo que había acontecido hace varios meses atrás en la Bombonera, cuando Uruguay había ganado. Acá justamente también dirigida por Marcelo Bielsa. Pero pasaron otras cosas en el plano informativo que repasamos en este comienzo de zona mixta. Por ejemplo, en Casilda estamos, no sé si preocupados, pero sí en alerta con lo que está sucediendo con los brotes o el brote de dengue aquí en la ciudad. Mucha gente ya con pronósticos confirmados de esta enfermedad. Se sabía que podía pasar para esta época, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y desde lo que es la Dirección de Salud de la Municipalidad lo venían anticipando. Hasta el día miércoles había 20 casos confirmados, pero muchísima gente que estaba a la espera de resultados, que tenía síntomas que eran compatibles con esta enfermedad, que voy a tocar madera, no me ha tocado, pero sí tengo conocidos que la han pasado mal, que dicen que es una enfermedad que más allá de producir fiebre, produce dolores de cabeza muy muy fuertes y dolores de cuerpo, dolores musculares. Así que a cuidarse, gente, no queda otra. Esto hay que decirlo, es muy distinto a lo que era la pandemia del COVID. En este caso se transmite por un vector que es un mosquito, y la forma de tratar de reducir los contagios es ni más ni menos que el uso de repelente, el tratar de evitar esos lugares donde se acumula agua, porque son el reservorio donde el mosquito puede reproducirse, un mosquito en particular que es el Aedes aegypti, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pero estamos en un momento álgido y, según escuchaba a los especialistas en el día de ayer, hasta mediados de abril puede que tengamos una curva en ascenso de los casos. Insisto, 20 casos reportados en la ciudad de Casilda hasta la información que teníamos el día miércoles, pero se siguen haciendo bloqueos sanitarios en la ciudad de Casilda. La municipalidad estuvo haciendo trabajos esta semana, para mí un poco tarde, porque desde enero se veía que había bastantes pastizales alrededor de la ciudad de Casilda. Sí. Boulevard América, Nueva Roma, y grandes, bastante grandes. Sí, de todos modos yo voy a la aclaración. El pastizal alto no junta mosquitos, Bueno. no Aedes, sí otros vectores, y estoy de acuerdo en eso. Alacranes. Sí, más allá de eso había lugares donde no. Sí, hay todavía. Hay todavía, pero bueno. Los trabajos. Si querés lo podemos hablar pero para en mí presente. Medio tarde, un poquito tarde. Sí. Pero por lo menos llegaron. Sí. Y por lo menos están haciendo los bloqueos. Sí. Sé que el sector de Barrio Alberdi por ahí era el que más estaba sufriendo en este caso con el brote de dengue que hay en la ciudad de Casilda. Hablando de cuestiones sanitarias, otra de las noticias importantes de la semana tiene que ver con la llegada de nuevos móviles sanitarios para la ciudad de Casilda. Una gran inversión que ha hecho el gobierno de Maximiliano Puyaro. A veces hace las cosas bien, a veces hace las cosas mal. En este caso hay que felicitarlo a el gobernador de la provincia de Santa Fe, porque ha incorporado 175 nuevas ambulancias. Es una locura. Fueron repartidas entre todas las dependencias, obviamente, de la provincia de Santa Fe, y a la ciudad de Casilda le han tocado 3 móviles, un utilitario, un minibús y una ambulancia absolutamente equipada,
obviamente la gente que está a cargo del CIES aquí en la ciudad de Casilda, nos comentaban que la ambulancia que llegó a Casilda, además de ser 0 kilómetros, dicen es más o menos una terapia intensiva móvil por todo el equipamiento que tiene en su interior, así que es algo que va a poder disfrutar la ciudad de Casilda y también algunas localidades del departamento Caseros, porque bueno, por ahí cuando se hacen este tipo de inversiones se trata de apuntar a las grandes urbes, y en este caso ha hecho un buen reparto en la provincia de Santa Fe, porque también llegó una ambulancia nueva para la ciudad de San José de la Esquina y para Arequito, así que no solamente lo vamos a disfrutar aquí en Casilda, sino también pueblos y ciudades de alrededores que sintonizan mucho Radio Casilda. Y tal vez pasó desapercibida esta noticia en la semana, nosotros te lo contamos aquí. Sí, estoy leyendo los comentarios de la gente. ¿Con respecto? Con respecto a esa noticia. ¿A la llegada de los nuevos móviles? Sí. Sí. ¿Se puede compartir alguno? Pero son todos de queja. Son todos de queja. Bueno, Agustín dice, mucha burocracia, pero cuando lo necesitas no están nunca. Ricardo, espero que ahora no tengan tantas vueltas y preguntas para mandar a la ambulancia. Sí. Bueno, algunas cuestiones. Sí, la gente. Sí, bueno, eso pasa mucho, no solamente con el 107, que es... No, difícil que la gente no se queje cuando hay una buena noticia, pero igual, en esta ciudad. Sí, yo creo que en la sociedad argentina en general siempre... El otro día leí una noticia con respecto a que siempre nos estamos quejando de lo que no se hace. Sucedió la semana pasada con un tema un poquito más escabroso. Esta fue una buena noticia, pero voy a lo que sucedió en la marcha de jubilados. Ah, bueno, sí. La gente se quejaba de aquellos que hablaron a favor, como por ejemplo Lisandro Martínez, el hombre de la selección argentina. Sí. Y aquellos que no hablaron. Tal no dijo nada, entonces no quieren a los jubilados. A lo mejor no tuvo tiempo, se quiso cuidar. No quiere decir que no esté con los jubilados. Claro. Sí, entonces, viste, a veces por hacer o por no hacer también te terminás ligando un palo. Pero sin ninguna duda que es una buena noticia para la ciudad de Casilda y para los pueblos de alrededores. Rápidamente otros dos temas que ha dejado en la semana. Bueno, lo que ha acontecido en Pujato ha quedado un poquito lejos en el tiempo, pero el lunes hubo una marcha para reclamar nuevamente por el esclarecimiento y por el pedido de justicia por los fallecimientos de Martín Roldán y de Ramón Loaiza, estos dos empleados de la comuna de Pujato que fallecieron después de recibir un golpe eléctrico mientras realizaban trabajos justamente para la comuna de Pujato. Se han retomado las actividades de manera parcial en la comuna de Pujato después de la intervención del gremio. Las familias todavía esperan un gesto bueno de parte del presidente de comuna, Daniel Cuacuarini, que no ha tenido un acercamiento. El título sería "No dio la cara". Tal cual. No dio la cara. Como muchos comentaban en las publicaciones, ¿no? Que vaya a dar la cara y no dio la cara. Sí, bastante extraño la situación. Bueno. Hasta daba un poco de vergüenza ajena de lo que sucedió el lunes. Estuve allí en la puerta de la comuna con policías que podrían estar, el recurso policial podría estar destinado no solamente a la localidad de Pujato, sino a otras localidades rodeando la comuna, un móvil de gendarmería, familiares que ingresaron a la comuna y hablaron con una secretaria del presidente comunal en vez con el presidente comunal propiamente dicho. Bueno, en fin, me parece que en algún momento hay que asumir los errores. Y lo último, como para cerrar este resumen informativo de los arranques de zona mixta, tiene que ver con lo que va a suceder o no en la provincia de Santa Fe con respecto a los cambios en la ley de tránsito nacional. Por lo menos ha bajado línea del Ministerio de Desregulamiento que dirige Federico Sturzenegger para que haya algunos cambios referidos a las licencias profesionales, la duración de las licencias cuando las sacás por primera vez, qué es lo que sucede con aquellas personas que tienen más de 65 años o más de 70, si tenés que tener el carnet digital o físico. Se ha bajado línea con respecto a muchos cambios que la revisión técnica vehicular,
Y después hay que ver qué es lo que va a hacer la provincia de Santa Fe. Si adhiere completamente o si va a tomar solamente algunos puntos. ¿Tenés alguna información con respecto a eso? Los cambios. Si querés, repasamos un poquito. Bueno, la licencia nacional digital ahora es válida en todo el país y se renueva de manera online. Los plazos son 5 años para los mayores de 65, 3 años para los mayores de 65, 5 años para los menores de 65 años y 1 año para los mayores de 70. Exámenes para conductores con infracciones. Quienes tengan faltas graves deberán rendir nuevamente el examen teórico práctico. Revisión técnica obligatoria con plazos extendidos. Vehículos 0 kilómetros, primera revisión a los 5 años. Bien. Usados con menos de 10 años, revisión cada 2 años. Y más de 10 años, revisión anual. Bien, ahí está. Peajes sin barreras, peajes sin barreras, sí. Se implementará el cobro automático en rutas nacionales y el objetivo es llegar al 100% operativo en 2027. Bien, falta un poquitito. Sí, y seguramente va a haber muchas discusiones en el medio. Insisto, esto es lo que ha bajado el gobierno nacional. Después, la provincia de Santa Fe creo que tiene un plazo de 60 días para decidir si adhiere completamente o solamente a algunos puntos. Y obviamente la Agencia de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Vial, va a dar a conocer cuáles son los puntos a los cuales adhiere Santa Fe. 17 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nosotros nos metemos en nuestra primera tanda, le damos lugar a nuestros auspiciantes y en un ratito venimos para hablar acerca de lo que se ha jugado anoche. De hecho, tenemos algunas voces de protagonistas. Esto es Zona Mixta, estamos hasta las 10 de la mañana acompañándote y llegó el tiempo de hablar un poquitito del deporte, de lo que nos compete, Emiliano Alderete, porque ayer hubo acción para algunos conjuntos de la ciudad. Ha jugado el básquet de Alumni, ha jugado el futsal de Unión ayer por la noche. ¿Con qué quiere comenzar? Bueno, no sé. Dígame. Vamos a arrancar por lo que no vimos. Exactamente. Que tiene que ver con una nueva derrota ayer de Alumni. La primera división del básquet a cargo de Santiago Lanas cayó en Rosario frente a Libertad. En un partido que alguna vez o en algún momento estuvo complicado, por lo que pudimos ir siguiendo a través de la aplicación, que terminó un poquito más cerradito gracias a una buena noche de Manuel Raba, por lo que vimos en las planillas. Sí, ¿cuántos puntos hizo? 24. No, un montón. Más 8 rebotes y 6 asistencias. No, y es como que más no puedo hacer. Sí. Lo hablamos ayer. La derrota final de Alumni fue por 78-73 frente a un conjunto de Libertad que había perdido en su primera presentación. Es decir, pudo recomponerse. Era un duelo de equipos que habían caído justamente en la primera presentación. Y bueno, es Libertad finalmente el que se terminó quedando con el triunfo. Que hay que decirlo, salvo el comienzo del partido, que generalmente cuando empiezan los partidos se van intercambiando el liderazgo, del segundo cuarto en adelante siempre estuvo arriba el equipo celeste. Y Alumni fue corriendo desde atrás, limó en algún momento la diferencia, llegó a recortar hasta 4 o 5 puntos, pero terminó cayendo por 78-73. Muy concentrado, decíamos, los puntos en Emiliano Raba. Después de Raba, el máximo anotador fue Román Mercé con 9. Sí. ¿Cómo habrá salido Paganini? ¿Ganó Paganini? Sí, que le había ganado la primera fecha a Alumni. Ha ganado los 2 partidos hasta ahora, el conjunto de Granadero Baigorria. Sí, quizás estamos hablando de una buena noticia para Alumni, de un torneo parejo hasta ahora, donde parece que se ganan todos con todos. Alumni se va a volver a presentar el viernes de la próxima semana frente a Red Star de San Lorenzo, en un partido en donde tiene que ganar o ganar. Partido clave, ¿no? Sí. Ya me parece que es tiempo de... Sí, obviamente. Por lo menos empezar a pelear un poquito más y ganar. Ganar como sea, es un ganar como sea. Se va a presentar como local
el conjunto alazán. Saliendo de lo que fue el básquet, ayer estuvimos en el volcán, en la parte interna del volcán, porque ahora tiene sus bordes, sí, que es la nueva cancha que ha hecho Unión en su tradicional playón, y el gimnasio. Ayer jugó en el gimnasio, en la parte interna Unión Casildense, por la segunda fecha de la Liga Cañadense de Futsal, frente a William Kemis de Las Rosas. Casi se le Kemis los papeles a Unión. Sí, sí. En algún partido momento. Complicadísimo, Sí. Porque lo decidieron jugar ahí en la parte interna, donde se juega también al vóley. Sí. Es más chico ese reducto, vamos a decirlo. Sí, la cancha es más chica y por lo general William Kemis se te van a meter atrás, porque es un equipo que... Es un equipo que no suele pelear los primeros puestos. Para ser amigables. No, en cuanto a la ofensiva no va a hacer mucha diferencia. Eso, sí, por supuesto también. Pero está bien trabajado, se notó que está bien trabajado. Ayer lo metió en problemas a Unión. Fue ganando casi todo el partido, porque Unión lo dio vuelta, lo empató recién a los 8. Sí, cuando quedaban 9, 8 Cuando minutos. quedan 8 minutos. Y Del le termina dando vuelta cuando del segundo quedan 6 tiempo. por ahí. Sí. Del segundo tiempo, sí. Primer tiempo muy parejo, muy físico. Una terna arbitral que no ayudó para nada. Bueno, el arbitraje siempre Hay que es malo. decirlo. Siempre es malo el arbitraje, Sí, por lo general. pero a veces se disimula. Ayer me parece que no, que lo quiero mucho a Damián Almada, con quien he coincidido mucho en las ligas casienses de fútbol, en cancha grande, pero ayer cometió algunos errores muy groseros. Sí. El más notorio para mí, le sacó 2 amarillas a Bautista Sanabria y no lo expulsó. No me puedo no nobleza- reír. No me nobleza puedo no obliga. reír porque la verdad que es algo que no puede pasar. No. No pasa, no pasa en ningún lado y... Si pasa en una cancha de fútbol 11 es un escándalo. No, entran los hinchas, no, entran los hinchas. Ayer sucedió esto. Hay que decirlo, cuando el partido ya estaba bastante inclinado hacia el equipo tricolor, cuando Unión ya había logrado destrabar. Pero por la propios errores ecuación. del árbitro, no porque Unión, no sé, haya tenido un penal que no era o cosas así. Errores del árbitro que se pueden corregir. Sí, sí, por supuesto. No tiene nada que ver los jugadores de Unión o los jugadores de William Kemis. No, aparte, Unión lo ganó bien el partido. Si bien lo sufrió, lo terminó ganando 5-1, una diferencia amplia, exagerada, pero generó muchísimas situaciones. Sí, Hasta el momento del gol, el arquero de William Kemis era... Sí, Neuer. erró mucho, definió el bulto. Sí. Estuvo bastante errático Unión. Sí. Después, bueno, entró el primero y como decías vos, entra el primero y entran bastantes. Claro, le llegó la posibilidad de empate mediante un penal que le cometieron a Maxi Zanella, que él mismo convirtió en el 1-1. Después su hermano Marcos rápidamente hace el 2-1. Llega un penal largo por una sexta falta, se excedió William Kemis en el segundo tiempo. Marcos Estrópolo marca el 3-1 y después un gol más cada uno de los hermanos Zanelas para terminar con el 5-1 definitivo. 6-6 para el conjunto tricolor. No sé si todavía se ha visto la mejor versión del equipo que pretende Guillermo Seger, pero 6-6. Estar ahí arriba es muy importante. Muy bien, muy bien. ¿Te parece escucharle a alguno de los protagonistas? Dale, ¿con quién charlaste? ¿O me vas a contar ahora? Ahora te lo cuento. Dale. Ahora te lo cuento. Vamos a escuchar. Estamos con Luca Tomat, jugador de Unión Casildense. Han ganado su partido frente a William Kemis. Bueno, Luca, destrabaron un partido complicado. Sí, sí, la verdad que el primer tiempo parecía que era todo oscuro, todo para atrás, no nos salía una, pegaban en el palo, ellos se acercaban. Y bueno, tuvimos ahí el tiro de 10 metros y bueno, por suerte no entró, sino tal vez la historia hubiese sido otra, nos hubiese costado un poquitito más. Tu penal termina siendo determinante. Sí, yo creo que sí por el momento. ¿Cuánto faltaba? Poquito. Aparte, bueno, a nosotros un poquito, ciertos golpes nos cuesta recuperarnos. Y si entraba esa, yo creo que, como te dije antes, iba a ser distinta la cosa. Bueno, gracias, Luca. No, de nada, papá.
Bueno, la palabra de Luca Tomat, que al final, bueno, no sé, se pasó de no profesional. Me saluda. Está bien. Hay buena relación entre la gente de... Bueno, no lo dijimos. No lo dijimos, pero hubo un penal cuando el partido estaba 1-0 para William Kemis y lo atajó el arquero de Unión Casilense. Cuando terminaba el primer tiempo fue clave. Fue clave al final, fue clave. Porque si no atajaba a Luca, Unión se iba 2-0 abajo. Y es otra cosa. Y parece una pavada, pero... Y como fue el rendimiento de Unión en el segundo tiempo, que la verdad que estuvo falto de fútbol, no como en la primera parte, que erró mucho. En la segunda parte, bueno, iba a ser otra cosa y mucho más cerrado. Ni hablar. Así que bueno, el triunfo seguramente para el conjunto tricolor, barajar y dar de nuevo porque ahora, si no me equivoco, tiene 2 partidos afuera Unión. Vuelve a jugar de local recién en la quinta. Ahora lo voy a chequear con el fixture. Pero me parece que Unión sale 2 veces afuera y recién en la quinta vuelve a jugar de local con Unión de Tortugas. Pero me parece que ahora le toca 2 veces. Que se fijen en lo que juega la selección, ¿no? Sí, por favor, muchachos. Y que juegan afuera. Juegan al fútbol, muchachos. Juegan la selección argentina de fútbol. Bueno, 33 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Escuchamos un poquito de música y venimos con una nota. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la radio? Estás en Radio Casilda. 37 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Volvemos un poquitito al inicio del programa, donde hacíamos un resumen de algunas de las noticias trascendentes de la semana. Y obviamente no ha pasado por alto porque hace exactamente 5 años atrás estábamos en el comienzo de algo desconocido. Parece que fue ayer, pero realmente ya han pasado 5 años. El 20 de marzo del año 2020, valga la redundancia, nos adentramos y conocíamos lo que era el confinamiento, en la cuarentena, debido obviamente a la pandemia de COVID que azotaba al sistema sanitario a nivel mundial. Por supuesto, Casilda, Santa Fe no estuvo exenta, y para recordar un poco, para reflexionar acerca de lo que sucedió hace 5 años, tenía ganas de charlar con alguno de los referentes sanitarios de ese momento. Adrián Guerrera en ese momento era el vicedirector que tenía el Hospital San Carlos y está del otro lado del teléfono para charlar un ratito con nosotros. Adrián, ¿cómo estás? Buen día, Dami Balcea de este lado. Hola, ¿qué tal, Damián? Buen día para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Todo bien por suerte, pero bueno, ¿te acordás qué pasaba hace 5 años, Adrián? La verdad que sí, Damián, la verdad que sí. Ayer cuando me llamaste para ofrecerme hacer la nota, uno entró a recordar, y parece mentira que haya pasado ya tanto tiempo. Claro que lo recuerdo, en esta 5 años atrás, un 22 de marzo del 2020, estábamos en una incógnita total. Yo digo que fueron 2 o 3 años donde fuimos pasando etapas. La pandemia para nosotros fueron etapas. Una primera etapa de incógnita, de incertidumbre, de dónde estábamos parados. Mirábamos las noticias de países como Italia, la Lombardía, que se moría gente, y decía, esto llegará acá, no llegará. Nos empezamos a juntar. Bueno, el 20 empezó el confinamiento, nos encerramos, dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos, porque van a empezar a aparecer pacientes, y no aparecían. Los hospitales estaban vacíos, las guardias estaban vacías, parecía mentira. Veíamos por un lado, te estoy hablando en esta primera etapa, ¿no? Sí, por supuesto. Por un lado veíamos lo que estaba pasando del otro lado del mundo, y acá estábamos a la espera. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Qué usamos? ¿Qué tenemos para prepararnos? Nadie sabía nada. Teníamos que contenernos entre nosotros, personal de salud, porque la verdad que la gente, el personal tenía miedo, porque veían los canales de televisión y asustaban sinceramente. Claro. Y bueno, hasta que llegó el primer caso y nos reunimos, nos juntamos, cómo los trabajamos epidemiológicamente. Tengo un recuerdo muy claro
de juntarnos en la casa de la doctora Alicia Leo, un grupo de colegas, perdón, Alicia Oriato. Sí, sí. Alicia Oriato. Nos juntamos en la casa de Alicia Oriato un sábado a la mañana con una cartulina porque ahí poníamos el primer caso y íbamos a ver cómo íbamos a seguir entrelazando epidemiológicamente para ir a hacer los bloqueos. Claro. Imagínate lo que fue 6 meses después. Pero bueno, esa fue la primera etapa, una etapa de incertidumbre. Después ya, bueno, empezaron a venir los casos, nos empezamos a encontrar con pacientes internados, empezamos a ver pacientes en terapia intensiva con unas neumonías que no estábamos acostumbrados a ver frecuentemente, asustaban. Tuvimos el primer deceso y tuvimos compañeros que se enfermaron y eso preocupó más a todo el personal, compañeros que fallecieron por COVID, lamentablemente. Y bueno, llegaron una etapa ya de diagnóstico, que con qué hacíamos diagnóstico, qué teníamos. Yo te hablo desde el punto de vista de la gestión. Sí, por supuesto. Yo participé tanto en la gestión como también en la parte asistencial, pero desde la gestión eran todas etapas y había que hacer diagnóstico y conseguir los reactivos y conviene, y a quién se lo hacemos, a quién no se lo hacemos. Todo eso había que estudiarlo y tampoco estaba claro. No estaba claro acá en Casilda, no estaba claro a nivel nación y no estaba claro a nivel mundial. Entonces, bueno, a gestionar, a ver con uno, con otro, y seguían los casos aumentando, nos preocupábamos cada vez más. Tuvimos que rearmar en Casilda el hospital. El hospital tiene una terapia intensiva con 5 camas, la tuvimos que duplicar, sacamos lo que era la guardia transitoria, armamos una terapia intensiva. La verdad que tuvimos un apoyo, sinceramente, del gobierno de ese momento, en lo que respecta a recursos, tanto humanos como insumos. No, en Casilda por lo menos nunca faltó nada, nunca faltó equipo de protección personal, no faltó recurso humano cuando fue solicitado, y armamos esa segunda terapia, porque ya con una no nos alcanzaba, y armamos una segunda guardia, y dividimos la guardia en 2, en un lado se atendían a los febriles, y del otro lado se atendían a los pacientes que no tenían fiebre, porque las otras patologías seguían viniendo. Por supuesto. El apendicitis, el cólico biliar, la embarazada, todo seguía viniendo igual. Pero había que separarlo y distanciarlo de los febriles, que tampoco muchos de los febriles no eran COVID. Entonces, fue toda una etapa de gestión donde había que conseguir recursos humanos, los médicos estaban muy preocupados, los enfermeros estaban muy preocupados, el personal de maestrancia, de limpieza, personal de servicio, todos estaban asustados. Y bueno, y ahí se armó una segunda guardia, se armó una segunda terapia para seguir conteniendo a la gente, se planificaron más habitaciones, aislamientos, y después llega la etapa de los tratamientos, y ahí empezamos con el ibuprofenato de sodio, no sé si lo recordás, el ibuprofeno nebulizado, y que sí, que no, si era bueno, si no era más, si no era bueno, si había que hacerlo, y unas máscaras que se le ponía al paciente, se llaman máscaras de gel, si eran buenas, si convenía no ponerlas a estos pacientes, con muy poca experiencia, la verdad que con muy poca experiencia iban saliendo artículos, pero artículos que no tenían el aval realmente científico, eran artículos, yo siempre digo esto, que lo comparé con una guerra. En una guerra se va armando estrategias de acuerdo a cómo van sucediendo los hechos. Bueno, fue más o menos así, ¿no es cierto? Había poco tiempo para planificar. Por eso, las cosas que se han hecho, hay cosas que se han hecho muy bien, y las que se han hecho mal, sí, con el diario El Lunes es muy fácil criticar, pero había que estar en el momento. Claro. En el momento, Sí. y ver cómo se actuaba en ese momento. Y después apareció el plasma. Y todo el mundo que el plasma, que es la mejor opción, la mejor alternativa, y realmente no sé si fue la mejor alternativa. Y bueno, hasta que entendimos un poco que aparecen las vacunas, la gran guerra, la batalla campal, las banderas políticas, partidarias, que sí, que no, que usamos vacuna, que nos quieren los chinos meter un chip porque nos quieren dominar. Las cosas que hemos escuchado era terrible. Hasta que bueno, con el tiempo, gracias a Dios, la enfermedad se fue conteniendo, y 5 años después yo creo que tenemos tanto para analizar, pero esto ya es una opinión meramente personal. Sí, por supuesto. Creo que hemos aprendido tan poco, Damián, tan poco todos, tan poco hemos aprendido de lo que nos tocó, lo que nos rozó muy de cerca, y lamentablemente no estamos exentos de que en algún momento vuelva a aparecer otra pandemia. No estamos exentos.
Entonces, esto es una opinión muy, muy personal. Así que, bueno, es un poco el resumen de lo que fue la pandemia para mí, para lo que yo vi, lo que me tocó estar en el medio de todo esto, desde la gestión, desde la parte asistencial. Fueron años bravos. Adrián, algo fuiste diciendo allí en el medio mientras hacías la reflexión. ¿Hubo algún momento crítico a nivel sanitario en la localidad de Casilda? Sí, 2021. Sí, hubo un momento crítico. Un momento que estábamos, sinceramente, los que estábamos todos, el personal de salud, que estábamos más que los que estábamos en gestión, no dormíamos de noche porque estábamos a cama llena. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar, gracias a Dios, siempre lo digo, con los dos sectores privados y el sector público de acá de Casilda. Se trabajó, y bueno, municipalidad en ese momento, con el secretario de salud, se trabajó muy, muy bien en equipo. Pudimos coordinar, era 3 de la mañana, llamarte, che, tener una cama, tengo un paciente que lo tengo que aislar. Bueno, en ese momento recuerdo que el sanatorio Julián Moreno había quedado para pacientes no febriles, porque me venía un paciente que tenía una neumonía, no sé, una neumonía, una pancreatitis, que tenía crioterapia, y había que coordinar y llevarlo. Bueno, era toda una coordinación. Hubo una etapa que fue, yo, si mal no recuerdo, Damián, una sola paciente tuvo que ser derivada al hospital de Venado Tuerto por falta de cama. Bien. Una sola paciente. O sea que, si yo te tengo que hacer una reflexión general, y no es porque yo haya estado en la gestión, pero realmente fue así, creo que se abordó, se contuvo, se sostuvo a la población de Casilda, no de Casilda solamente, Casilda y alrededor. Recordemos que son 11 localidades que dependen de la localidad de Casilda. Se contuvo y se pudo dar respuesta. Se pudo dar respuesta tanto en lo que respectaba a las consultas, como a los pacientes internados en sala general, y a los pacientes internados críticamente en terapia intensiva. Adrián, yo te quiero agradecer por el tiempo, por haber recordado un poco, por haber también dado tu reflexión personal al respecto, y un poco también enaltecer el trabajo que han hecho. Han pasado 5 años, pero bueno, por supuesto que ustedes fueron muy importantes. Recuerdo que en ese momento se decía aquellos que están en la primera fila de batalla, y bueno, eran ustedes, ni más ni menos. Así que bueno, agradecerte por lo que fue ese trabajo allí en la pandemia, y por estos minutos que has tenido con nosotros. Bueno, muchas gracias, Damián. Solamente dejar como reflexión que muchas de las medidas que nosotros recomendábamos en ese momento, que estábamos todos asustados, tratemos de seguir respetándolas. Como por ejemplo, cuando uno está enfermo con un cuadro respiratorio, protegerse para no contagiar a otro, a ventilar los ambientes. Bueno, todo lo que hemos aprendido, que no nos olvidemos porque no solamente existe el virus del COVID, sino hay otros virus. Uno lo ve, yo soy neumonólogo, lo veo en el consultorio. Hay que cuidar a nuestros abuelos, hay que cuidar a los chicos más chiquitos, que son los extremos de la vida, fundamentalmente los más con mayor riesgo. Así que bueno, si de algo nos pasó por encima, que aprendamos a utilizarlo para prevenir enfermedades. Un abrazo grande, Damián, y gracias por el tiempo, a vos. Hasta la próxima. Adrián Guerrera, ex vicedirector del Hospital San Carlos, recordando un poco lo que pasaba hace 5 años. Sí, 5 años pasaron desde el inicio de la cuarentena. El COVID se conocía incluso hace algunos meses antes. Increíble que haya pasado tanto tiempo. Seguimos haciendo Zona Mixta, últimos minutos de esta edición de día sábado, y está en comunicación telefónica para charlar con nosotros Horacio Gattarello, quien pertenece a la Unión de Rugby de Rosario, porque la semana pasada estuvimos en la presentación, gracias a los chicos de los Toros, allí en Unión Casilense, que nos invitaron, en donde se hizo un poco la presentación de lo que va a ser la Liga de Desarrollo en esta temporada 2025, y estuvieron, por supuesto, las autoridades de la Unión de Rugby de Rosario. Horacio, ¿cómo estás? Buen día. Damián y Emiliano te saludamos de este lado. Hola, buen día, ¿cómo están todos?
Bueno, la verdad que les agradezco mucho esta entrevista, esta conexión que tenemos, porque nos ayuda a todos a desarrollar, a difundir el rugby de la región, ¿no? Que es lo que la Unión de Rugby de Rosario le importa, y lo mismo a la Unión Argentina, ¿no? Seguro. Muchas gracias por este contacto. Por favor. Horacio, bueno, además de la presentación que se hizo del torneo que se va a disputar este año, hubo algunos pedidos que hicieron la gente de los clubes que estuvo presente allí en Unión Casildense. ¿Qué se llevaron ustedes de este encuentro que tuvieron por ahí cara a cara con los referentes? Mira, bien decís, ¿no? O sea, más allá de la presentación del torneo, donde estuvieron representados todos los clubes del desarrollo, lo bueno es que pudimos intercambiar ideas, opiniones sobre cosas que nos ocurren o dificultades que se nos presentan a diario. Hoy, yo te soy honesto, el desarrollo no está pasando el mejor momento. Yo hace muchos años que estoy en el desarrollo, tuve un periodo donde no estuve, de algunos años, y lo que digo que hoy no está en su mejor momento por el hecho de que hay 3 o 4 aristas, ¿no?, que lo dificultan. Tiene que ver con economía, que hoy sufre la Argentina, este periodo de cambio que hay, donde los recursos son escasos, todo lo que tiene que ver con la captación de chicos, ¿no? Claro. O sea, nos cuesta mucho también al rugby captar jugadores. La gente de la municipalidad de la provincia de Santa Fe de deporte me dice que los deportes, después de la pandemia, todos los deportes se han recuperado en cantidad de gente. Pero la verdad que el rugby todavía no lo ha logrado. Si bien este año hay una pequeña meseta, de una caída que veníamos trayendo desde el inicio, desde el fin de la COVID y demás, recién ahora se está generando una meseta, pero a un nivel bajo. O sea que estamos en la búsqueda de desarrollar actividades, cosas que nos ayuden a sumar chicos, jugadores, jugadoras, ¿no? Cuando hablamos de jugadores, hablamos de hombres y mujeres, porque también está todo el tema del desarrollo de las chicas. Así que, bueno, y después hay dificultades propias que son localidades que están alejadas de la ciudad de Rosario, y bueno, muchas veces tenemos algunas dificultades con los árbitros, tenemos algunas dificultades con los viajes, pero bueno, estamos intentando corregir cosas. No es fácil, porque el tema árbitro, por ejemplo, es un tema clave también. Cada club, por reglamento, cada club debería poner un árbitro por división. Y eso no ocurre, ni en los clubes de Rosario, ni en los clubes del desarrollo. Entonces, la faltante de árbitro hace que sea una dificultad en determinados momentos. Horacio, ¿cómo va? Perdón. Sí, decime. Te quería consultar qué se plantearon a fin de año. Vos decís que el desarrollo viene pasando unos años que no son tan buenos. Bueno, ¿qué se plantearon para este año a raíz de lo que fue el año pasado? Mira, un poco la idea de este año, hay un plan con objetivos, con seguimiento, con indicadores, ¿no?, que la Unión Argentina lo ha apoyado y nos ha ayudado a desarrollar. Ese plan tiene que ver que las primeras divisiones jueguen con un partido preliminar. Ese partido preliminar sería una reserva, y se juega como se puede, o sea, se puede jugar de 7 jugadores como mínimo, de 10, que sería el TEM, o de 12. Así que ese es un punto a tratar de cumplir, que de acá a fin de año logremos jugar con esos equipos, que todos los equipos tengan una reserva, por decirlo de alguna manera. Bien. Después, el otro tema es la realidad es tratar de que tengan un grupo de infantiles, no digo que tengan cientos de infantiles, pero sí un grupo, por lo menos 20, 25 chicos de infantiles,
y 2 planteles de M1 y M2. O sea, un plantel de 15 y 16 años y un plantel de 17 y 18. O sea, básicamente es eso. Después pedimos, si hay 2 dirigentes trabajando, que muchas veces hay 1, 2, 3, que traten de involucrar a más gente, ¿no? Que haya 5, 6. Entonces ya es distinto, se reparte el trabajo. Claro. Ese es el otro tema de dirigente y bueno, lo que te mencioné antes con respecto a los árbitros. Claro, totalmente. Horacio, bueno, este año lo hemos dialogado, lo hemos contado la semana pasada. El desarrollo va a jugar el apertura y el clausura y después va a haber una especie de certamen con los clubes de Rosario. Esta es una forma también de acercar a los clubes del desarrollo, a los que son por ahí los grandes clubes de rugby de Rosario. Mirá, el tema es que digamos, los mejores clasificados, no sé si son 2 o 4, todavía no está muy definido, 2 seguro, pero probablemente sean 4, los finalistas, digamos, del desarrollo podrían jugar con esos clubes de Rosario, sería el tercer equipo de Rosario. Claro. Porque si no, la diferencia es notable. O sea, por ahora está planteado eso, inclusive hay una Copa Santa Fe, la realidad es que esa Copa Santa Fe a nosotros nos ayuda mucho porque son recursos económicos que llegan a los clubes. Claro. Y la Unión de Rosario hace que llegue a los clubes del desarrollo. O sea, se reparte no entre todos los clubes de la Unión, sino pura y exclusivamente en los clubes del desarrollo. Así que eso nos ayuda mucho, nos ayuda un montón. Y te doy otra noticia también. Empezó a trabajar conmigo. Esa, mira, te doy una primicia. Empezó a trabajar conmigo esta semana un nuevo desarrollador en apoyo a la gestión mía, más joven por supuesto, que nos va a ayudar mucho. Él va a visitar todos los clubes durante la semana, a ver qué hacen, cómo están entrenando, qué necesidades tienen. Bueno, vamos a tratar, o sea, la Unión trata con esto de estar más cerca de los clubes en el momento que se produce la actividad. A ver cómo está todo organizado, cómo entrenan a los chicos, cómo lo tratan, qué conocimiento tiene el entrenador para corregir o para mejorar cosas que hacen que un buen entrenador ayuda a hacer un buen trabajo de entrenamiento y los chicos la pasan bien y lo más importante de todo, que vuelvan la próxima semana, ¿cierto? Seguro. Así que está bueno eso, nos va a ayudar. Yo creo que eso va a ayudar a corregir cosas, mejorar cosas, a ver cosas más de cerca de lo que le pasa a los clubes a la noche, los días de entrenamiento, así que está bueno eso. Seguro. Estamos haciendo un esfuerzo por mejorarlo, pero nos está costando, esa es la realidad. Horacio, cuando vos tenés un laburo que laburás mucho y ganás poco, bueno, un poco así, no lo hablo en términos de dinero, no hablo si la Unión hace una pila de cosas y los resultados no son los mejores. Sí, allí cuando hiciste... Estamos muy abocados a ver cómo lo podemos mejorar. Cuando hiciste esa comparación nos sentimos muy identificados acá, lo que estamos dentro del estudio. Horacio, lo último, hoy están recorriendo algunas localidades de aquí de la zona para hacer encuentros, ¿es así? Sí, en este momento yo estoy hablando con las manos libres, ¿no? Así que, pero estoy viajando a Roldán, donde hay un evento de infantiles juveniles, ahora a las 10:30, y después a las 3 de la tarde hacemos un evento, una capacitación para los mayores, para los planteles superiores y entrenadores de plantel superior en Carcarañá, donde los que van a dar la capacitación son el Centro de Formación de Rugby de Rosario, denominado CFR. Viene el director del centro, que es el que funciona en el hipódromo de Rosario, que capacita entrenadores y jugadores. Bueno, esa gente son 4 personas, 5, que vienen a dar una capacitación en cancha, no en oficina, no cerrado, sino que los jugadores trabajarían en la cancha de scrum, line, juego de backs. Y también va a estar el referente de scrum de la región,
a ver si podemos terminar de resolver este tema del Scrum para que se pueda empujar 1,5 metros. Perfecto. Así que todo el día está cargadito de actividades. Seguro. Horacio, agradecerte por tu tiempo. Ojalá, bueno, sea una linda tarde de rugby allí en Roldán y también en Carcaraña. Será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente les agradezco por esta comunicación que nos ayuda mucho a difundir, a desarrollar y a que la gente conozca más del radio argentino, ¿no? Así que muchas gracias. Hasta allí las palabras de Horacio Gattarello de la Unión de Rugby de Rosario en este cierre ya de Zona Mixta. Estamos excedidos algunos minutitos, pero queríamos tener esta nota porque bueno, las autoridades del rugby de Rosario habían pasado aquí por la ciudad de Casilda la semana pasada. Cerramos, Emiliano Alderete, con esta edición. Todo lo que suceda en el deporte de Casilda y de la región lo pueden seguir en zonadeportiva.ok, en Instagram. Sí. En Facebook, obviamente, Zona Deportiva. Recordar, hoy juegan los equipos de hockey, Alumni y Unión. Mañana arranca el Maxi Volley, tanto de aprendices como de Unión Casildense. Sí, Unión señor. Casildense femenino y masculino. Mañana hay Liga Casildense. Mañana handball. handball. Los chicos de Huracán Casilda Club Huracán van a Río Negro. Frente a Río Negro, claro. Y también fútbol femenino, ¿o no? Sí, señor, con transmisión de Zona Deportiva. Mañana, para la gente que nos está escuchando de Pujato, mañana vamos a transmitir en vivo el clásico de Pujato, Atlético contra Matienzo. Emiliano Alderete, hasta la próxima. Jair Saavedra es quien pone punto final a esta edición de Zona Mixta. Nos vemos el sábado que viene a las 9 de la mañana.